También de la hora anterior. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Te dije que íbamos a hablar unos minutos con Daniel Rosso, es sociólogo, es periodista. Venimos también, desde hace algunos días conversando sobre la campaña. Lo hicimos al comienzo de la campaña, lo hicimos al cierre de la campaña, un poco en la previa de las elecciones bonaerenses. Y me parece que se cerraron y se abrieron un montón de puertas tras la elección. Hay una foto que ha dejado el día domingo, una foto que, por ejemplo, puede terminar de confirmar algo que uno percibía, pero también, como siempre sucede, se movieron algunas piezas. Así que en el marco de todo eso seguramente algo tendrá para contarnos Daniel, que además estamos cerrando una semana que ha tenido una semana bastante condimentada, con bastante chimichurri, diría alguno. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Bien? Acá Pablo te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien, Buen muy día. bien. Bueno, si hablábamos el lunes, posiblemente decíamos unas cosas. Hoy viernes lo tenemos que adornar, ¿no? Sí, bastante. Sí. Porque, la totalidad del modelo de Milei tiene un problema con el voto, ¿no? Por un lado, no termina de reconocer el sentido crítico del voto bonaerense del último domingo, pero tampoco reconoce el voto de los diputados y senadores que sancionaron el financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, la ley de distribución de los ATNs. Es un gobierno que antes que creer en el voto universal, cree en una especie de veto universal, ¿no? Todo lo que viene con la representatividad democrática votado, este gobierno lo que hace es invertir el sentido del voto y veta, ¿no? Y sobre todo me parece que el problema mayor está con el discurso de Adorni, cuando dice que la derrota en Provincia de Buenos Aires fue porque la gente no entendió. Eso es muy fuerte, porque lo que está diciendo no es que Milei no escucha la voz del pueblo bonaerense y por eso no cambia sus políticas, es al revés. El pueblo no lo escuchó a él, no lo entendió, y por eso votó equivocado. Y entonces, ante eso, el gobierno decidió no escuchar a una voz equivocada y ratifica todas sus políticas, cada una de sus políticas, ¿no? Porque en todo caso, la reunión con los gobernadores ayer, con los 3 gobernadores, que además, una digresión, ha perdido toda lógica de control de lo satírico de la sociedad argentina, porque eran 3 gobernadores. ¿Por qué no pusiste 4, no? Hay un discurso general. Hoy lo comenté y puse los 3 con los dedos. Me quedé pensando, ¿no? Cómo nos está dando vuelta ese 3, digamos. Ese 3 está por todos lados. Sí. El gobierno ha perdido como control sobre lo satírico de la política, que en la Argentina es un componente muy importante, que hoy se traduce en los memes y toda ese ejercicio gráfico. El gobierno se reúne ayer en el contexto de la denuncia contra Karina Milei y junta a 3 gobernadores, 3, ¿no? Bueno, esta reunión con los gobernadores tiene que ver con volver a conseguir el apoyo parlamentario para lograr ratificar el veto, o sea que las 2 cámaras no rechacen el veto. Por lo cual sigue exactamente la misma política, y sigue exactamente la misma política porque en el fondo está esta interpretación de un voto equivocado. Entonces no es que Milei no escucha la voz del pueblo, no, es que esa voz del pueblo es una voz equivocada. Y hay que intentar explicarles, no se les explicó lo suficiente, ¿no? Vos sabés, Daniel, que también uno podría pensar que la semana abrió con un paréntesis en esto de la lectura del voto, en donde la primera lectura que difundieron los trolls, y yo digo los trolls cuando el propio presidente hace un par de años también había
tuiteado esta lectura. Esto de que, bueno, entonces a comienzo de semana la gente votó porque le gusta vivir mal y al cierre de semana la gente votó como votó porque no entiende al presidente. Ahí hay un combo de comienzo y cierre de semana que es, les gusta vivir así y no entienden. Claro, claro. Bueno, efectivamente todo el tema de los inodoros, que además es está basado en un dato equivocado, ¿no? No es cierto lo que dijo este asesor de la presidencia. Con respecto a la carencia de inodoros en la provincia de Buenos Aires, una cosa además muy elemental, es como una especie de gorilismo con falta de sofisticación. Claro. O sea, una cosa como muy medio berreta, querés decir. Berreta, básica, ¿no? Sí. Ahora, efectivamente lo que hay es un problema con el voto, y si hay un problema con el voto, hay un problema con la democracia. Es decir, hay una incomodidad dentro de la democracia. Uno no puede decir que es un gobierno antidemocrático, que tiene un origen democrático, y en sus procedimientos siempre está en el límite de romper, pero no lo hace. Claro. Siempre se queda dentro de la democracia. Ahora, que se quede dentro de la democracia no quiere decir que no tenga un problema con la democracia, que no tenga un problema con la interpretación del voto, porque hay como un acuerdo básico en la democracia, que es que cuando se vota, ahí desaparece la representación y aparece míticamente el pueblo diciendo lo que quiere. Bueno, si se desconoce ese escenario mítico del pueblo diciendo lo que quiere, en realidad se está muy cerquita de desconocer la democracia, ¿no? Bueno, ahí hablamos de, no sé si la única representación, pero sí la voluntad popular. El voto en definitiva tiene eso, ¿no? Porque es eso, es la interrupción por un día de la representación y la colocación en su lugar de la voz directa del pueblo. Ahora, lo que se supone es que la representación, cuando asume su rol al día siguiente, acepta lo que dijo la voz popular. Claro. No es que lo que dice esa voz tiene que ver con un pueblo analfabeto o tiene que ver con un pueblo que no entendió, que es más o menos lo mismo, ¿no? Y esto del continuismo que plantea el gobierno respecto a su política y también a su política económica, ¿cómo se empieza a explicar en un momento en donde ya estamos nuevamente de campaña electoral y va a haber elección en octubre nuevamente? ¿Es desacreditar aquella elección que se viene también? Y me parece que sí, porque además me parece que el gobierno está ante un problema, porque lo que me parece que dijo también la elección del domingo es que en la periferia, por lo menos en la Argentina y en muchos países similares, no se puede hacer política sin distribución de recursos. Es decir, el keynesianismo es el modo dominante de construir políticas en estas periferias. O sea, no es que el keynesianismo es algo que se puede eliminar. No, o sea, termina el movimiento lógico natural de la política lleva a algún grado de distribución de recursos. Cuando lo que se hace, como hace este gobierno, es romper absolutamente la relación entre política y distribución, y bueno, entra en una situación de tensión democrática, porque acá es imposible, ni siquiera en el menemismo se rompió absolutamente esa relación entre política y distribución. Siempre hay una relación en donde hacer política supone algún grado de distribución. Bueno, la utopía de Milei es que se puede hacer política sin distribución, o al revés, con distribución regresiva, ¿no? No por casualidad, quien primero salió a apoyar al gobierno de Milei el martes fue el Fondo Monetario Internacional con su vocera diciendo que apoyaba al gobierno y todas las reformas estructurales que faltan hacer en los próximos meses, ¿no? Por último, preguntarte, Daniel, ¿cómo te imaginás estos 20, 25 días que tenemos por delante en términos de campaña electoral? Porque al gobierno le quedó como una campaña trunca, en definitiva, ¿no? Sí. Como que no se desplegó, no se terminó nunca de desplegar esa campaña electoral.
Y yo creo que con un triunfo, Fuerza Patria de alguna manera le tiene que dar continuidad a lo que logró. Obviamente que ahora se pone en juego también electores de todas las provincias, pero en provincia de Buenos Aires entiendo que si vos te movés poco, no haces nada estrafalario, nadie cambiaría su voto de acá a 20 días, ¿no? No, el cambio de voto es muy improbable. Lo que puede pasar es desplazamientos de listas más chicas a las dos principales ofertas electorales. Puede haber una distribución ahí, pero no parece probable que haya un cambio significativo del voto. Y además, el gobierno ha perdido una cosa que es dos cosas a mi juicio. Uno es cierta idea de invulnerabilidad. Y tercero, el misterio de que haciendo todo lo contrario a los sectores populares igual lo votaban. Estaba en juego ese misterio. Claro. O sea, algo misterioso había en la figura de Milei que hacía que quienes eran afectados por sus políticas lo votaran igual. Claro. Bueno, lo que quedó claro este domingo es que ese misterio desapareció. O sea, los sectores afectados por las políticas de Milei, en una mayoría significativa, han votado en contra de Milei. Y pienso en el descrédito de la palabra también, que sucede con todos los presidentes en concreto, y menciono presidente porque fue el propio Milei el que se cargó la campaña también. Es muy difícil para un gobierno volver a legitimar la palabra. Cuando, digo, un sector popular, vamos a decir, te hace la cruz, no lo recuperás. No, la crisis de la palabra política en la democracia argentina, en el siglo empieza en el 83, la palabra política de Alfonsín entró en crisis con la famosa Felices Pascuas, en donde le dijo a un pueblo movilizado que había que desmovilizarse y de algún modo concederle parte de los pedidos a un sector militar sublevado. Ahí entró en crisis la primera palabra la primera palabra pública, la primera palabra política de la democracia recuperada en el 83. Y a partir de ahí hubo un ciclo de palabras públicas que entraron en crisis y siempre de modo cada vez más acelerado. O sea, la palabra pública de Milei entra en crisis no llegando a la mitad de su mandato, ¿no? Claro. Bueno, Daniel, lindo recorrido. Me gustó pensar todo esto porque además nos permite no solo hacer balance, sino también pensar en el tembladeral en el cual estamos parados políticamente, económicamente hacia adelante, pero bueno, también con algunos posicionamientos. Uno podría pensar también alguna resistencia parcializada al modelo de Milei que se viene manifestando desde el minuto cero, que no logró, por ejemplo, tener o confluir en el espacio público en una gran movilización. Fue todo muy atomizado este año y 8 meses, pero que definitivamente en la elección del día domingo se terminó consolidando, al menos en el territorio bonaerense. Esas múltiples lecturas sobre el gobierno de Milei terminaron confluyendo en la elección con un no rotundo, ¿no? Está bien lo que decís, porque a mi juicio, porque efectivamente lo que hace una elección es hacer una síntesis que no estaba antes. Y ahora hay una nueva síntesis política, y por supuesto hay emergentes políticos importantes, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, el caso del gobernador Kicillof, eso de Fuerza Patria como un conjunto de cuadros que tomaron posición en esta elección, y su discurso previo al resultado electoral está en línea con la síntesis política que produjo el resultado electoral. Te mando un abrazo, Daniel. Abrazo grande. Seguimos hasta hablando. luego. Daniel Rosso, lo escuchaste aquí, sociólogo, periodista, ha estado también ligado a una transmisión especial que tuvo el día domingo a través de la Radio de las Madres en AM 530. Bueno, amablemente también, como siempre, ayudándonos y tratando de pensar juntos los procesos electorales, la comunicación política, que es un poco lo que domina en
en este caso, estas etapas, estos años, los años impares son así. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.